Hola, bienvenidos a este séptimo capítulo de Java para principiantes. En este capítulo por fin vamos a tocar el tema del lenguaje orientado a objetos. Entonces la pregunta principal es, ¿qué es un lenguaje orientado a objetos? Que un lenguaje sea orientado a objetos tiene muchas connotaciones. Todas estas connotaciones las iremos viendo a lo largo del curso, ya que no quiero llenarlos de mucha información y que a lo mejor después se les olvide todo, así que vamos a ir viendo cositas por cositas. Lo primero que debemos saber sobre un lenguaje orientado a objetos es que es un lenguaje que se basa a punta de clases. Es decir, que todo lo que vamos a crear son clases. Y una clase me genera un tipo de dato específico. Por ejemplo, si yo tengo una clase personas, entonces me va a generar un tipo de dato específico llamado personas. Entonces, así como tenemos tipos de datos enteros, cadenas de caracteres, listas, flotantes, también tendríamos tipo de dato personas y todos los tipos de datos que nosotros querramos y necesitemos para realizar nuestra aplicación. Pero estas clases de por sí no hacen absolutamente nada en el código. Es decir, que si yo creo una clase de estas, no va a hacer absolutamente nada hasta que yo la invoque, que a esto se le conoce como instanciar una clase. Si yo tengo, por ejemplo, una clase llamada animal y esta clase tiene como atributos el nombre, el tipo y el color, esta clase funciona como una especie de plantilla, es decir, no va a hacer absolutamente nada hasta que yo llene esos datos de la plantilla. Y esto es lo que se le conoce como instanciar una clase. Por ejemplo, si yo llenara esta plantilla con un perro y digamos que el nombre es perro, el tipo es terrestre y el color puede ser café, significa que el perro sería una instancia de la clase animal y por consiguiente el perro tendría el tipo de dato de la clase que instanció, es decir, animal. Y entonces si se preguntan por qué se le dice orientado a objeto, es porque un objeto es prácticamente lo mismo que una instancia. Un objeto es simplemente ya una clase instanciada, es decir, una clase que ya tiene la plantilla llena de datos y que ya está lista para usar. Pero no se preocupen, esto ya lo vamos a ver en código. Para esto vamos a irnos a nuestro IDLE y dentro del archivo que ya hemos venido trabajando voy a crear una nueva clase. Esta clase le voy a dar new sobre el mismo paquete que tengo aquí, new Java class, y le voy a poner como nombre animal. Aquí le voy a dar enter y voy a esperar a que el IntelliJ me lo cree por sí solo. Tanto en el IntelliJ como en el Eclipse o el que estén usando, esto se crea automáticamente. Ya saben que el nombre de la clase debe tener el mismo que tiene acá. Pero no es algo de lo que se van a preocupar mucho porque esto se hace automáticamente. Ahora bien, dentro de esta clase animal vamos a poner los atributos que debería tener un animal. En este caso yo voy a poner solamente algunos. Yo sé que ustedes sabrán mucho más de botánica que yo y pondrán muchos más. Aquí simplemente voy a poner uno para el nombre del animal. Voy a poner otra cadena de caracteres que va a ser el tipo, si es terrestre, si es aéreo o es de agua. De antemano me disculpo porque no soy experto en biología. Vamos a poner otro que defina el color. Y vamos a poner un último que va a ser un entero que defina los años que vive. Así que como yo no puedo poner años, voy a poner años así, ya que la ñ no está permitida como carácter aquí. Entonces vamos a resumir qué hicimos. Simplemente creamos una clase Java y aquí en esta clase le pusimos unos atributos que es el nombre, el tipo, el color y los años. Aquí deben de tener en cuenta que esto es una plantilla. Como es una plantilla debería servir para cualquier animal. Por lo tanto no habría sentido si ustedes crearan una clase perro, una clase gato, una clase vaca o lo que sea, ya que esa clase es digamos muy específica para tal animal. En cambio lo que se busca es crear como una plantilla general que cubra todos los aspectos. Ahora una vez creada esta simple clase vamos a instanciarla. Entonces ¿cómo instanciamos esta clase? Para eso nos vamos a volver al archivo anterior. No sé aquí por qué borré la función principal, vamos a crearla nuevamente. Y aquí dentro del main, que es lo primero que se va a correr cuando le damos correr acá, vamos a instanciar nuestra clase. Entonces, como les había dicho, al crear una clase lo que hacemos es crear un nuevo tipo de datos. En este caso, como mi clase se llama animal, entonces mi tipo de datos se debe llamar animal igualmente. Y ahora le debemos de poner un nombre a esa clase. En este caso vamos a hacer el ejemplo del perro, entonces yo quiero instanciar esa clase con el nombre de perro.
Y aquí viene después del igual lo interesante. Para instanciar la clase simplemente debemos de darle new, la palabra reservada new. Y mire que el IntelliJ automáticamente me sugiere qué clase quiero instanciar. Mire que puedo instanciar inclusive la misma de acá, pero en este caso yo quiero instanciar esta que dice animal. Estos dos paréntesis es necesario porque a veces las clases pueden recibir argumentos. En este caso no recibe ninguno, así que va aquí vacío y simplemente presiono punto y coma. Y básicamente lo que hice es que en perro instancié una clase de esta que tiene estos atributos. Ahora, ¿cómo puedo acceder a esos atributos? Entonces yo simplemente puedo decir que perro, para eso uso la variable en la que lo instancié y pongo el punto. Mire que si pongo el punto, lo primero que me sale son justamente los atributos que tengo hechos en mi clase que están acá. Así que lo que yo voy a hacer aquí es simplemente ponerle un nombre. Entonces perro.nombre voy a decir que se llama Firulais. Aquí miren un error que cometí, es que en Java no se pueden utilizar las comillas simples para representar cadenas de caracteres. Para eso simplemente debemos utilizar las comillas Firulais, las comillas dobles. Y aquí le damos punto y coma. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a representar acá entonces el perro.tipo. Acá perro.tipo. Y le vamos a poner al tipo que es de tipo terrestre. Ahora, ¿qué falta? Nos falta poner el color y los años. Entonces yo voy a poner perro.color. Va a ser igual a café. Café. Y voy a poner perro.años. Aquí, años. Y le voy a poner que tiene 5 años. Y ahora bien, aquí viene la pregunta. ¿Qué puedo hacer yo con esto y cómo hago para imprimir estos valores? Mire que si intentamos aquí, por ejemplo, hacer un system out println de perro, le voy a dar correr para que ustedes vean qué es lo que sale si yo imprimo esta instancia. Vemos que aquí abajo nos sale, es el paquete al que pertenece, la clase a la cual pertenece, este es el paquete, esta es la clase y simplemente el código que referencia esta nueva instancia. Entonces si yo ya llené, digamos, toda la plantilla que tiene animal, ¿cómo hago para poder ver los datos que tengo en esa plantilla? Para poder hacer eso, a mi plantilla debo añadirle algo que se le conoce como los métodos. Es decir que yo aquí en mi plantilla, aparte de poner los atributos que va a tener mi clase, debo crear los métodos que me van a hacer las operaciones que yo quiero que tenga esta clase. Por ejemplo, yo podría aquí crear un método. Para este método lo voy a poner público, es decir que lo puedo utilizar desde donde quiera y simplemente voy a decir que este método no me va a retornar absolutamente nada y se va a llamar imprimir nombre. Así de sencillo. Y aquí lo dejo en paréntesis vacíos porque no quiero que reciba ningún parámetro. Pero más adelante vamos a trabajar con métodos que sí reciben parámetros. Abro y cierro llaves rizadas y aquí simplemente voy a decir que si accedo a este método coja system.out.println y simplemente me imprima la variable nombre que yo tengo acá arriba. ¿Y cómo accedo entonces a este método que me imprime el nombre? Es muy sencillo. Como yo ya tengo instanciado aquí toda mi clase, esto instancia tanto los atributos como los métodos. Así que solo basta decirle perro, punto, y vemos que ya nos coloca acá los métodos que tiene. Estos son métodos propios de Java, pero el método mío, mire que está como más resaltadito, que está como en negrilla, que se llama imprimir nombre. Vamos a darle correr a ver qué es lo que pasa. Y vemos que ya me imprimió aquí el nombre de Firulais, que era el que le estaba asignando acá arriba. Asimismo, yo puedo crear métodos para el tipo, métodos para el color. Yo puedo crear acá un método general e imprimirlos todos aquí directamente y simplemente hago el llamado aquí así de simple. Aquí nuevamente le pongo paréntesis vacíos porque los métodos deben recibir argumentos. En este caso, como los no tiene ningún argumento ni aquí ni aquí, entonces por eso está vacío. Pero si tuviera argumentos se los podría mandar acá y los recibiría aquí. Vamos a borrarlo. Esto lo veremos más adelante, no se preocupen. Y esto es prácticamente lo básico que necesitarían saber ustedes para empezar a entender qué es la programación orientada a objetos. Ahora imagínense que yo tengo clase persona. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo que vemos tenemos 4 clases. Tenemos clase estudiante, tenemos clase profesor, seminario, enrollment.
que vendría siendo la parte de la inscripción, y vemos que cada clase tiene sus propios atributos. Mire que tiene nombre, dirección, teléfono, correo, y cada clase también tiene además sus propios métodos, que sería la parte de abajo. Y uno de ellos es mirar a ver si es elegible para enrolarse, para inscribirse. A esto se le conoce como diagramas UML, en donde está maquetado básicamente la estructura que va a tener nuestro software. A esto se le llama el levantamiento de requerimientos, que básicamente lo que es ir a hablar con el cliente, con la persona que nos va a pagar por desarrollar el proyecto, y empezar a hacer preguntas por montones a él, a todos los empleados, para mirar cuáles son las necesidades que tienen y poder crear un software que se acomode, o que le dé, mejor dicho, solución a los problemas que tienen. Y una vez levantados los requerimientos, entendido cuál es el problema, se genera estos diagramas UML, y esto es lo que nos pasan a los ingenieros desarrolladores, o a veces el mismo que levanta es el mismo que desarrolla, y ya con esto se va a construir su software de una manera mucho más fácil y rápida, ya que ya tiene todo, digamos, dibujadito y hecho. Más adelante quizás veamos algo de esto de UML y cómo podemos construir y crear de estos diagramas. Y antes de terminar el video por el día de hoy, les debía explicar cómo funciona entonces el escáner que vimos en la clase pasada, no sé si hace 2 clases, que sirve para simplemente obtener datos de teclado. Ahora ya podemos entender esto. Mire que lo que hacemos es crear un tipo de dato escáner. Ya sabemos entonces que esto viene de esta librería que tenemos acá, Java Util Scanner. Y lo que nos dice también es que existe por allá en el fondo de por allá en este código hecho ya por Java, existe una clase Scanner, y por eso estoy creando este tipo de dato Scanner, así como aquí creamos el tipo de dato animal. Y acá simplemente le pongo cualquier nombre para instanciar esa clase, y ya saben que utilizo la palabra new y llamo a la clase. En este caso la clase, mire que recibe un parámetro, por lo tanto ese parámetro se lo doy como system. Eso significaría como si acá en animal simplemente recibiera algún tipo de parámetro. En este caso lo voy a dejar como si no recibiera absolutamente nada. ¿Qué sigue entonces? Abajo declaramos simplemente una variable de tipo cadena de caracteres, que es lo que vamos a recibir, y mire que hacemos lo mismo que decir aquí perro. Mire que utilizamos en donde estoy instanciando la clase. Y en este caso simplemente llamo al método nextLine que existe en esta clase Scanner y que la estoy instanciando aquí en nombre object. Como también esta clase, mire, Scanner tiene para booleanos, para enteros, entonces tiene muchos métodos para prácticamente recibir datos de teclado desde cualquier tipo de datos, nextInt, nextBoolean, en fin. Y acá abajo simplemente estoy imprimiendo lo que reciba por teclado. Igual esto lo pueden mirar en detalle, comparar con el que hicimos, y vemos que es exactamente lo mismo. Cada uno tiene su propio tipo de dato, instanciamos en una parte y llamamos a unos métodos aquí. Y esto es todo por este video, espero haya sido lo suficientemente claro para ustedes y empiecen a entender qué es esto de la programación orientada a objetos que escuchamos tanto. Por supuesto queda mucho por aprender, lo que es polimorfismo, herencia, encapsulamiento, clases abstractas, en fin. Si entendieron lo que vimos hoy, pueden decir que ya pueden empezar a trabajar con programación orientada a objetos. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.